Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mundo de Fútbol. Hoy estamos de manteles largos porque aquí a mi lado izquierdo tenemos a nada más y nada menos que a León Lecanda, reportero, tal vez el reportero titular y el más conocido de ESPN México, que ha estado Mundial de Clubes, Selección Mexicana, con el campamento que muchos dicen de Sudamérica. Ahorita nos dirá a ver si es cierto o no es cierto. Ahorita lo aclaramos. Y bueno, también ha estado en Reforma, ha formado parte de un grupo periodístico muy importante en cuanto a reporteros y a sobre todo el desarrollo de las notas de investigación. Y bueno, él nos contará un poquito más adelante sobre sus carreras y su currículum vitae para que todos sepan. León, muchas gracias y bienvenido. Al contrario, Emanuel, muchas gracias por la invitación. León, mi querido Axel, Judith, gracias. Y es un honor, es un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Y a darle, vamos, ahí lo que porque gusten. Hay muchos temas y él, Sí, sobre todo él es un buen insider, también aunque no lo crean, de América y de la selección mexicana. Así que a ver qué le podemos sacar. Diego, ¿cómo estás? Emanuel, mi querido Axel, Judith, bienvenidos. Y por supuesto, como bien lo dijiste, de manteles largos con León Lecanda. Yo creo que es el reportero estelar, inclusive sale hasta en programas ahí de ESPN, es el más conocido en lo personal, creo que es así. Como bien lo dijiste, va a Japón, va a todos lados León Lecanda y para nosotros es un honor tenerte aquí, León. Gracias por la invitación. Hoy tenía boletos para el Francia-Rumanía, prefirió estar aquí, así que vamos a darles a Perdí el vuelo ayer. Sí, mucha información. La semana pasada empezó la convención anual del fútbol mexicano y aquí León, que ha estado cubriendo este tipo de eventos, ahora no fue, pero él nos va a estar contando todos los detalles, cómo se vive un draft cada año. Es muy interesante. Es interesante, ¿no? Y Judy también del otro lado del estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Por cierto, creo que no tenemos un invitado, tenemos dos. Por ahí me pareció ver al señor Layún. Sí, trae la barba y Siempre el trae pelado. como un look diferente el señor Diego. ¿Qué onda? Oye, hace 15 días venías de Nachito Ambriz. Por eso vienes cambié, como por eso un lo mix de cambié. Cristiano con Layún. O sea, ¿qué onda? A ver, explícanos la próxima semana que te toca o... Qué bueno a ver, que lo tocas. ¿En qué te claro. inspiras? ¿En qué te inspiras para sacar esos looks que traes tan futbolísticos? Sí, bueno, la verdad, me hiciste llorar la vez pasada porque me dijiste Nachito Ambriz, entonces de ahí dije, todo lo que sea menos Nacho Ambriz, entonces cambié un poco mi look y ya tú sabrás a qué parecido tendré, como bien lo dices, pero a Nachito nice. No, a Nachito no. Bueno, y es como Cristiano con Layún, está más nice. Pero bueno, va a haber muchísima información, draft, vamos a tener también Copa América, que no se puede perder, y hoy empezó la Euro, que también es un boom, así que no se vayan. Bueno, pues con que un día no traigas el peinado como Infantino o como Zidane, todo estará bien. Así que aquí comienza ya Mundo de Fútbol. Te dijeran, vas a dirigir a uno de los mejores equipos del mundo, lo tomas, seas quien seas, tengas la experiencia o no la tengas, lo vas a hacer. Que tenemos un invitado de lujo, pues también hay que la gente que ya lo conoce, por supuesto, pero para que sepa dónde inició, cómo empezó este sueño y hasta dónde ha llegado y qué es lo que sigue para León Lecanda. Así que, León, ¿por qué no permites conocerte un poquito más? Sí, Emanuel, mira, sería una historia un poco larga, pero yo creo que como todos los que estamos aquí soñamos en algún momento ser comentaristas deportivos, estar ligados justamente a lo que es nuestra pasión desde niños, como los deportes. Me recuerdo bien que a los 6, 7 años ponía mute a la tele y me ponía a narrar los partidos y decía, algún día voy a ser uno de ellos. Y al final del día mi carrera se ha enfocado más en el periodismo, en ser reportero, en estar fuera, más que en el estudio. No es que me sienta incómodo tampoco estando en el estudio, pero mi chamba tiene que ver más con el contacto directo con los personajes ligados al deporte, con las entrevistas a los jugadores, a los directivos, las oportunidades de conocer incluso a gente que está ligada a todo el deporte, pero que probablemente no salga a cuadro, que no sea tan famosa como otros, y se pueden hacer
realmente grandes cosas. Me parece que el periodista esencialmente lo que hace es contar historias. Y en la medida en la que uno está cerca de la gente, en la que uno se acerca con ellos con humildad, es como pienso yo que consigues la mayor cantidad de satisfacciones después, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, brevemente estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, estudié la carrera de Comunicación Social, me especialicé en periodismo. El último trimestre de la UAM, el Grupo Reforma hace una convocatoria anual del curso de periodismo. Fueron del periódico Reforma a la UAM a reclutar estudiantes que estuviéramos justamente ya saliendo de la universidad. Hicimos un proceso de selección, de mi generación éramos 70, nos quedamos 2 en el curso de periodismo de ese año en Reforma, y después de 6 semanas intensivas se hace un perfil de cada uno de los aspirantes y entran como en una bolsa de trabajo del periódico. Y obviamente yo siempre les había dicho, quiero deportes, quiero la sección de cancha. Me ofrecieron antes de esa sección la oportunidad de trabajar en sociales, ese club. Les dije, no, muchas gracias. También la oportunidad de trabajar en periodismo pues un poco más fuerte, que es como llamamos el Big Leagues o las grandes ligas, como la sección de Nacional, temas ya fuertes, ¿no? De política, de narcotráfico, etc. Y yo hablé con el subdirector en ese momento y le dije, no creo que te defraude si lo hago, ¿no? Es decir, creo que puedo sacar el trabajo, pero no es lo que me apasiona. Lo que realmente me apasionan son los deportes y es lo único que al final del día me hará sentirme satisfecho. Y eso fue lo que me abrió las puertas del periódico. 15 días después del curso de periodismo era mi primer día como reportero, y después de 4 años y medio en el diario Reforma me llamaron de ESPN. Yo no había hecho televisión nunca, salvo los proyectos escolares que tenía 4 años antes, 5 años antes. Pues me preparé mucho, ensayaba mucho frente al espejo con un micrófono, con un peine, con lo que hubiera. Después me grababa para observarme, tratar de memorizar mis notas, que tenía los recortes de los periódicos todavía. Y en esa medida hice los castings, el proceso de selección, y 2 meses después obtuve la plaza como reportero en ESPN. Realmente mi historia es muy atípica. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste aquí? Pues yo siempre digo, quizá por mi trabajo, por la fortuna, porque realmente he recibido muchas bendiciones de mi familia, de Dios. Mi historia no es como muy ejemplar, y quiero decir, lo voy a aclarar por qué. Realmente yo no he picado mucha piedra. Si lo ven desde un punto de vista, llevo casi 9 años ininterrumpidos en el medio, pero fui reportero del diario Reforma, nunca fui asistente auxiliar, y tampoco pasé ese proceso en ESPN como ustedes. Y realmente cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y es fácil y eso? Pues no es fácil, ¿no? Y quizá a mí me llegaron las oportunidades, las supe aprovechar, y aquí estoy. Creo que es una carrera también de constancia, pero no es tan sencillo como lo parece, ¿no? Mi historia, en realidad, no es así. Mucha gente empieza desde abajo y pica piedra y empieza con un sueño, una ilusión, y creo que lo más importante cuando trato de contar mi historia es transmitir justo eso, el hecho de que nada es imposible, de que no se necesitan contactos ni un apellido para lograr las cosas, y de que en la medida en la que uno sea constante, disciplinado y sobre todo tenga claro que el sueño se puede materializar, es posible. Claro. Yo creo que inclusive, como tú dices, ¿no? A lo mejor no tengo tanto mérito en que piqué piedra, pero sí, pues desde chavito estás trabajando, ¿no? Creo que eso Sí. también es válido y es meritorio, la verdad, lo que has hecho desde jovencito. Y bueno, yo ahora ya entrando en cuestión de que ya empezaste a reportear, por así decirlo, ¿alguna anécdota o algún momento complicado que hayas tenido, ya sea empezando hasta ahorita? Sí, cómo no. ¿Cuál es el reportaje, yo creo que has hecho más complicado? Pegan muchos. En realidad se hace más investigación en el periodismo escrito que en la televisión. Es difícil trasladar a imágenes un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque en el periodismo escrito uno puede citar fuentes anónimas de manera relativamente sencilla. Es decir, hay que tener mucho rigor periodístico y hay que realmente confiar en las fuentes, y realmente otra de las cosas que uno tiene que hacer como obligación es contrastar la información y no irse con la primera versión que obtiene sobre cierta noticia, ¿no? En la televisión es mucho más complicado porque no es tan sencillo en un guión televisivo citar fuentes anónimas para dar X o cual información. Y si uno lo hace, tiene que acompañarlo de las imágenes. Es decir, o tenemos al entrevistado que está haciendo una denuncia pública sobre X asunto,
o tenemos las imágenes que lo demuestran y nosotros podemos relatarlo con una voz en off, como llamamos en televisión. Eso imposibilita en mucha medida el trabajo de investigación en el formato de televisión. Ahora, no es que sea imposible. Ahí yo siempre pongo el ejemplo de Tlatuani Carrera, hace un excelente trabajo en ESPN como periodista de investigación. Se necesita tiempo también. Muchas veces el día a día absorbe al reportero, ¿no? Porque hay que estar en una cobertura tal vez 6, 8 horas para sacar una sola nota y a lo mejor no viste los partidos, y no tuviste oportunidad de hacer otras entrevistas y muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, si hablamos de los, porque esa es la pregunta, de los reportajes como puntiagudos, me recuerdo mucho uno que causó controversia, no gustó nada, que fue cuando los clubes mexicanos de la capital, América, Pumas y Cruz Azul, se ampararon porque el gobierno de la Ciudad de México quería cobrar la seguridad en los estadios. De hecho, ese proceso jurídico todavía sigue en puerta, todavía no hay una sentencia, porque el gobierno lo que quería hacer era cobrar por cada policía, por cada patrulla, por cada motocicleta, por cada helicóptero, por cada grúa, en los operativos de seguridad de los estadios, a los clubes. Y entonces a veces en partidos de Copa o de la Conca Champions de primera fase era incosteable, es decir, la seguridad podía ascender a más de 2 o 3 millones de pesos por 500 agentes y sus unidades, ¿no? Patrullas, etcétera. Sí, claro. Cuando la taquilla te daba 200,000 pesos, quizá, ¿no? Sí, Y la claro. operación del estadio te generaba un costo de 600,000, 700,000 pesos. Es decir, los clubes realmente no estaban dispuestos a pagarlo, ¿no? Ese me recuerdo que pegó fuerte. Y obviamente otras muchas notas que incomodan, ¿no? Yo he recibido amenazas y todo el mundo sabe que no me llevo bien con Tomás Boy, con Alberto Quintano, con mucha gente del medio, porque el periodista, si no incomoda, no está haciendo bien su Por trabajo. supuesto. Y hay que tener, yo creo, agallas también para eso, ¿no? Porque ha de ser Sí. complicado tener tal vez ya la idea de que vas, por ejemplo, a entrevistar a Tomás Boy y qué complicado que te va a hacer una mueca, te va a contestar mal, o sea, ya tienes que ir con la idea, pero Sí. como dice León, ¿no? Tal vez ya de que si no incomodas, pues no está la nota, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu labor periodístico? Porque muchos prenden Sí. la tele y te ven ahí con el micrófono, haces la nota, pero no saben el trabajo que hay detrás. Sí. ¿Te has quedado sin, a lo mejor, alguna nota, sin cubrir alguna? Sí, cómo no. En realidad, me parece que lo más difícil en el trabajo del día a día es siempre tener clara esa línea delgada entre la relación personal con la gente del medio y el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces uno se puede encariñar con X o Y jugador o con alguien que forma parte de un equipo de fútbol o con deportistas amateurs que todavía la sufren mucho más que los profesionales, etcétera. Pero también uno tiene que ser claro en el sentido de que es muy difícil tener amigos, ¿sí? Nuestro trabajo es contar los hechos, ¿sí? Decir las cosas como son, como ocurren. En realidad, desde luego es una perspectiva sesgada porque no existe la objetividad como tal, ¿no? Siempre depende del punto de vista, de la mirada Exacto. de quien lo cuenta, en este caso el periodista. Pero muchas veces se llega a incomodar. Voy a poner el ejemplo de otro de los reportajes fuertes también en el periódico Reforma, cuando gracias a un trabajo de investigación periodístico, Juan Martín Montes, que ahora trabaja en Medio Tiempo, y yo, y en coordinación con Mural, que es el periódico de Grupo Reforma en Guadalajara, nosotros sacamos el video en donde estaba el padre de Jesús Corona tratando de sobornar a el agredido en aquel entonces, Sí, que claro. se dijo Claro. su primo de Sí, Corona, claro, etcétera. claro. Y ese video, cuando lo sacamos nosotros en la página de internet, con una investigación desde luego ya detallada Claro. en el diario, nosotros lo sacamos a las 6 de la mañana de ese día, me acuerdo bien, pues fue una nota que pegó muy fuerte en el fútbol mexicano y le terminó costando la Copa del Mundo del 2010 a Jesús Corona, el portero de Cruz Azul. Claro. Entonces, ese es un ejemplo muy claro porque Chuy, y además tengo una excelente relación con él, lo puedo decir al aire sin ningún problema, pues nos dejó de hablar 10 meses, una cosa así, ¿no? Y entonces fue muy complejo, ¿no? En ESPN me han pasado cosas similares. Cuando se fue el Turco Mohamed, un día antes de la final, lo tuvimos en exclusiva en ESPN, se sentó con nosotros, dijo todo lo que tenía que Sí, decir claro. sobre ¿Cómo Ricardo olvidar esa Peláez, Sí, sobre ya estaba Pepe Romano, prácticamente sobre fuera. John de Luisa, él Sacó estaba todo fuera. lo que traía, ¿no? La directiva ya había firmado 2 semanas antes a Gustavo Matosas Claro. y él lo sabía, ¿sí? Entonces esa entrevista pegó tan fuerte que yo estuve vetado más de un mes del Club América sin poder entrar a las instalaciones. Vaya. Esos son ejemplos, ¿no? Es Claro. complicado. Bueno, pues estos son pequeños
anécdotas que nos cuenta León Lecanda más adelante en el programa, después de que conozcamos a León, aficionado también, porque no al periodista, sino al aficionado, el que ve el fútbol de una forma como ustedes, como nosotros, no detrás del micrófono. Tocaremos el tema de la Eurocopa, tocaremos el tema de la Copa América, y al final del show también nos comentará León a dónde ha viajado y cuáles son los planes que tiene para seguir. Judith, vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de los torneos continentales más importantes que están en curso. Así es, no se vayan, así que síganos en nuestro Twitter también, @moonfoot2015, para que se enteren de todo lo que pasa en el mundo futbolístico. Y también danos un like en nuestra página de Facebook, facebook.com/moonfoot2015. No se vayan, ahorita regresamos con toda la información más importante. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya estamos de regreso aquí en Mundo de Fútbol y ahora sí vamos con toda la información sobre la Euro, que hoy empezó este gran torneo y creo que por fin vamos a tener un nuevo campeón en esta Euro después de dos torneos que tuvimos de ganador a España. Yo creo que ya es hora de que gane alguien más. Como favoritos tenemos creo que Alemania, a Inglaterra y Francia. Ahorita vamos a ver qué opinan los demás. Y te recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @moonfoot2015. Entonces escríbenos para que nos cuentes si tienes alguna pregunta para León. También escríbele a León en su Twitter, León Lec. Entonces vamos con los chavos que nos traen de Euro. Bueno, pues antes de hablar del Euro, por supuesto, digo, hay que mejor que hablemos del tema
que nos pretende y que sobre todo ya queremos que León nos dé el punto de vista, Sí. que es de México y el tan dicho, tan mal hablado incluso, funcionamiento de Juan Carlos Osorio y sus rotaciones, el cómo juega, qué Sí. es lo que ve mal el aficionado, tú que estás ahí. Sí, creo que en principio no estamos acostumbrados en México a ese sistema de rotaciones y de cambio de posición de los jugadores de su función nominal en la cancha. Y me explico. Creo que en México, y por ejemplo el proceso de Miguel Herrera era súper claro, todos los periodistas sabíamos un día antes con qué formación iba a salir, con qué jugadores iba a utilizar. Él mismo lo decía en conferencias de prensa, daba el once inicial. Pasaba lo mismo con otros entrenadores y en realidad lo que sucede con Juan Carlos Osorio y pasaba por ejemplo con la prensa colombiana que lo cubría en el Atlético Nacional y con la brasileña que lo hacía en el Sao Paulo, hacían apuestas y hacían quinielas entre los reporteros de La Fuente, primero con el Atlético Nacional, después con Sao Paulo, para adivinar la alineación del siguiente partido. Hubo una racha de 23 juegos seguidos con Atlético Nacional que no repitió 11 el señor Osorio. Creo que en principio eso causa cierta controversia en México, Sí, por extrañamiento. Sí. Luego, número 2, le ha funcionado. Sí, tiene 9 victorias en 9 partidos, 19 goles a favor, solo 1 en contra. Entonces, tampoco hay mucho que recriminarle al entrenador colombiano hasta el momento, salvo acaso el funcionamiento en partidos específicos como la victoria sobre Chile en el último amistoso previo a la Copa América y la victoria ayer 2-0 sobre Jamaica en un resultado muy engañoso. Para mí muy engañoso porque para mí es el peor partido. Es el peor partido que le hemos visto en la Osorio. Indudablemente. Y qué buen dato el que nos está dando León, por ejemplo, el Atlético Nacional. No, Sí, que mucha es gente la no lo costumbre sabe, de Juan ¿no? Carlos Osorio. Y no sé, como bien lo dice León, ¿no? Aquí en México nunca ha sido bien visto que estén cambiando de alineación. Yo me acuerdo, inclusive con la Volpe, antes de ir al Mundial del 2006, se le criticó mucho que al final todavía seguía experimentando y es algo que en México no gusta, ¿no? Y no, ya más allá, como dice León, si está funcionando o no al señor Osorio, que hoy en día no hay nada, yo creo que recriminar hasta ahorita en cuestión de resultados, no sabemos si es algo bueno o es algo malo a la larga, ¿no? Además, tampoco en México no estamos acostumbrados a que un director técnico y además de la selección nacional nos hable de tácticas, nos hable de parados. Tampoco. O sea, De no fútbol, estamos ¿no? acostumbrados, la cultura mexicana no está acostumbrada a escuchar al líder de la selección nacional que nos hable de parados. ¿Es fácil o es difícil sacarle la nota a personajes como Juan Carlos Osorio? Si quieres hablar de fútbol con él, es un deleite. Sí, Sí, claro, o sea, te puedes echar realmente una tertulia completa. Yo creo que una Varias plática, tazas de café, sí, una es plática fenomenal. entre él y Menotti, vaya, si tú nada más escuchando, puta, Pero aprenderías. al final de pones cuentas- a Valdano y a Bielsa Sí, de moderadores. saldrías y- con máster de director Sí, técnico, no, porque no. Pero al final de cuentas, definitivamente. en los medios hay que vender, ¿no? Hay que sacar la nota. Sí, y no es un técnico mediático en ese Claro. sentido, ¿no? Salvo ejemplos como la denuncia que hizo sobre José María Jiménez por el insulto que le hizo, pero incluso en ese escenario es un técnico súper correcto, Sí, por supuesto. es un técnico Usa las que no palabras se mete, adecuadas. las palabras adecuadas, dice es un comportamiento inapropiado, Claro. inaceptable, ¿Qué hubiera pasado con el Piojo en ese momento? o ¿Cómo con hubiera- Tuca cómo hubiera explotado? Ferretti, Ah, o vaya. con Ricardo Lavolpe, Sí, claro. Con un Tomás Boy, bueno, o Tomás ni siquiera Boy, sería, o ¿no? muchos Claro. técnicos que hubieran reventado, desde luego, ¿no? Osorio no es ese perfil y tampoco se le tiene que pedir eso al técnico nacional. Lo único que yo cuestionaría de lo que ocurrió, sobre todo después del partido frente a Jamaica, es vamos a tratar de, sí, ok, el sistema de rotación, el sistema de cambiar formaciones tácticas, de acuerdo, pero dejar a los jugadores en su posición más cómoda, en su Claro. posición natural. Ver al mejor central mexicano, Héctor Moreno, como lateral izquierdo me parece un desperdicio, Sí, me por parece supuesto. una rotación innecesaria Claro. de posición. Porque Raúl. tienes ahí a Miguel Ayun. Ver a Raúl Jiménez de extremo Extremo. también es innecesario cuando llevas a una selección, y él mismo lo ha dicho, de jugadores veloces por los costados que son desequilibrantes. Raúl Jiménez no lo es. Raúl Jiménez puede jugar muy bien detrás del centro delantero o puede jugar como punta, perfecto, pero no como extremo, porque no es la posición a la que está acostumbrado y tampoco va a ser un desborde, un regate, y se le vio. La defensa jamás había jugado junta, estaba Yasser Corona, estaba Néstor Araujo, estaba jugadores que jamás en su vida en selección mexicana o a nivel de clubes habían estado en una misma formación, y eso se notó ayer con futbolistas muy rápidos que, de no ser por la falta de contundencia, hubieran podido tener a la selección contra las cuerdas. Pero, adelante, adelante. Tú. No, y más tocando el tema, como bien lo dice León también, jugadores que tuvieron muy buena temporada en sus ligas jugando en sus posiciones. Ujú. Me refiero sobre todo en Héctor Moreno, ¿no? Porque Raúl Jiménez sí, pero hubo un lapso de temporada donde todavía le estaba costando Sí. la adaptación tal vez al fútbol que hace jugar el Benfica, ¿no? Pero en cuestión de Héctor Moreno, muy buena temporada con el PSV.
tanto Guardado como él. Entonces sí se me hace un desperdicio en esa cuestión, pero bueno, le ha funcionado al final, ¿no? Hasta ahorita en resultados no puedes quejarte. No puedes quejarte, digo. No. Hay muchas veces que quisieras ver jugar a México como el Barcelona, que quisieras ver a jugar como lo plantea los partidos Pep Guardiola, pero vaya, si México sigue ganando, creo que es para eso, para que lo trajeron. Sí. Digo, Yo estoy de acuerdo. Muchos dan por favorito a México. ¿Es favorito México en esta Copa América por jugar en Estados Unidos o porque el nivel de Sudamérica ha bajado en los últimos Yo creo años? que para estar entre los 4 mejores, sin lugar a duda. Es Y una además, obligación. México venía de 2 Copas América desastrosas, ¿eh? La de Argentina en el 2011, la de Chile en el 2015. Fueron copas en donde México quedó eliminado en la fase de grupos, cuando ha sido un torneo en el que generalmente es protagonista desde que fue invitado por primera vez en 1993. La selección ya consiguió el pase a los cuartos de final y tiene en sus manos, incluso con un empate, el boleto como primero de su grupo para evitar el cruce hipotético frente a Argentina en cuartos de final. Es decir, se enfrentaría a Chile o a Panamá. Que tampoco Todavía Chile es fácil. Sí, tampoco Chile es fácil, ya se vio en ese partido por de preparación hace unos días Pero previo a la no sé qué Copa. opinas, León. Creo que Chile le está costando dejar a un gran técnico como Sampaoli. Sí, Pizzi no ha ganado. Pizzi, claro. Pizzi no ha ganado, Claro. lleva 5 partidos Claro. la selección chilena sin victoria de forma consecutiva. Tampoco están muy contentos. Claro. Y fue sorprendido también en el primer partido por Argentina. Sí. Realmente ese partido pudo haber terminado más holgado también para el albiceleste. Entonces está obligado el equipo chileno. Vamos a pensar que clasifique como segundo de grupo, que México vaya como primero y el cruce en cuartos de final sea ese. Ese México-Chile, yo sí veo a México todavía favorito sobre el equipo andino, más allá de que sea el campeón de la Copa, por la razón de que se juega en Estados Unidos, que es la segunda casa de México, y también porque creo que en proceso ha sido mejor el de Osorio que el de Pizzi. Sí, claro. Sin embargo, después de esa instancia, ya hablando en semifinales, yo veo muy fuertes todavía a selecciones como Colombia y Argentina. Ok, bueno, Sí. Judith, con lo mostrado hasta ahorita, te preguntamos también a ti, ¿México a qué aspira? Ya no está Uruguay, ya se fue uno de los candidatos para muchos también. ¿A qué aspira México con lo mostrado hasta ahora? Pues primero que nada, para mí es sorpresivo la actuación que está teniendo México, a pesar de que con el reinado, por así decirlo, de Juan Carlos Osorio, pues no han perdido más que un gol en contra, entonces creo que se ha cumplido en ese aspecto. También, bueno, creo que sí es de los favoritos ampliamente. Para mí la final sería, que no sé si llega a pasar, pero bueno, sería como una Argentina-México, que no creo que llegue, pero... Otra cosa que también fue factor para México fue la actuación tan mala que tuvo Uruguay frente al partido, el primer partido que fue la semana pasada, y también el día de ayer que fue el Uruguay-Venezuela, que también fue sorpresivo para mí que perdieran frente a la selección venezolana. Entonces también por esa parte plantearnos si el problema es la selección uruguaya o el hecho de que no está jugando Luis Suárez o... pues no entiendo cuál es por qué está fallando tanto Uruguay a ese nivel. O sea, sí se esperaba tal vez una actuación tan destacable, ya que no está jugando su máxima estrella Luis Suárez, pero para mí ha sido totalmente desastroso en esa parte. En la parte de México, pues yo espero que se aspire a una final, aunque bueno, todavía habrá que ver cómo va contra el partido de Venezuela. León, para ti es un fracaso monumental el hecho de que Uruguay ya no esté en la competición de Sudamérica. Sí, indudablemente, y además porque se consideraba que era un grupo a modo, con Jamaica y con Eran Venezuela. los dos que pasaran, ¿no? Eran, Fuera claro, México y era Uruguay. evidente que México y Uruguay tenían en el papel que pelear el liderato de ese grupo para clasificar hacia la segunda ronda. Sí, es un fracaso monumental. Vilmar Valdés, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, declara después de la derrota frente a México que era un torneo armado para que la selección mexicana ganara. Yo quisiera escucharlo ahora, qué pretexto tiene, qué explicación da sobre la situación de Luis Suárez, que hay reportes que decían que de cualquier manera era inelegible, Sí. o sea, estar en la banca. Tavares lo que dice en conferencias, yo no lo metí porque estaba lesionado, pero el jugador del Barcelona hace un berrinche que también es inadmisible. Sí. Pero vaya, es más por frustración, ¿no? Sí, Vaya, es no frustración, pero el Suárez jugador tiene que entender. Pero- tiene Suárez Tiene antecedentes y bagaje, cosas tiene así. que entender Yo que creo que no puede hacer eso. la era de Tavares ya llegó a su fin, el ciclo de este seleccionador, y mucho está sonando últimamente. ¿Tú crees que Gustavo Matosas está preparado para una selección nacional? Uf, no lo sé, no creo. No, al menos lo para creo. Uruguay. No lo creo. Y además, la verdad es que Matosas, después de su etapa exitosa en el León, no le ha ido bien. Sí ganó una CONCACAF Champions, la de América, pero tampoco fue Pero en precisamente Atlas no por hizo su nada. trabajo. Claro. Le fue muy mal y ha estado alejado también de los reflectores y de la posibilidad de dirigir últimamente. Está ya como comentarista. Yo no creo que sea el técnico ideal
para si la Asociación Uruguaya de Fútbol determina cesar a Tavares, tomar el relevo. Ahora, ¿estamos viendo al peor Brasil de la historia? Sí, para mí sí. Por lo menos al que yo haya visto y Creo que yo que recuerde en creo que en la videos. Copa del Mundo, sí. Sí, No, es sí, que sí. tú ves la alineación de Brasil y Este dices, es muy pobre. ¿qué es esto? O sea, Sí, o esto no sea, es Brasil. Muy pobre. Claro. Ves jugadores y dices, ¿quién es el 10? O sea, ahorita Sí. no sabes quién es el 10. Yo me acuerdo de aquel Tafarel, me acuerdo de aquel Roberto Carlos, cuando era un equipo que decías Cafú, Brasil, y Dida. ya, Dida, como que claro. Daba miedo. veías la alineación y ibas perdiendo 1-0 automáticamente. Sí. Sí, claro. Entonces ahorita la alineación y ahí te decía, pues a ver, como que le metió un gol. O sea, vaya, Sí. como quiera que sea, Brasil era una pesanadora que ahorita ya no lo es. Chile, ¿qué tan candidato es a que refrende el título? Para mí difícilmente va a ser Chile el Como bicampeón de la comentaste, que se Copa. cruce, ¿no? Como bien lo dijo León, yo Sí. creo que los favoritos son Colombia y Argentina. Para Colombia, mí. Argentina y El tercero, México, para mí. México Claro, por sí, estar en son los Estados tres. Unidos. Sí, Para esos mí, tres. Pero que en para mí semifinales, ¿con quién estaría México? Bueno, depende cómo queden los cruces, Vaya, ¿no? vamos a Pero los vamos mejores a cuatro, pensar, ¿quiénes serían? Colombia, México, vamos a pensar Argentina. Colombia, México, Argentina, y del otro lado no lo sé. No podría yo decir con claridad. el cuarto invitado es muy complicado. podría Podría ser ser Ecuador, Sí, ser podría ser. Ecuador no hasta lo ha hecho Venezuela. mal, no lo ha hecho mal Ecuador, ¿eh? Y Venezuela estará en segunda ronda, por ahí igual se mete, ¿no? Claro. Y Ya lo justamente- hizo hace un año. ¿Quiénes han sido los últimos campeones, Judith? Pues bueno, hay que recordar que Chile el año pasado ganó sorpresivamente ante Bueno, en su Bueno, casa, ahorita- ¿eh? No, En son su todos casa. sorprendentes. Para mí sí fue sorprendente porque iba contra Argentina, Argentina, sí. entonces no es un rival fácil aunque estés en tu casa. En Argentina 2011 tuvimos como ganador a Uruguay, que todavía era una selección que daba miedo, no como esta que vimos Fue una- en una este buena final, 2016 en Estados Unidos. Más o menos. Anteriormente en Brasil, en Venezuela 2007 tuvimos como ganador a Brasil, también una selección que todavía Traía Pues, algo. traía algo, todavía tenía un poco de mérito. Y en Perú 2004 también tuvimos a Brasil. Y si nos vamos mucho más para atrás, en Colombia 2001, Colombia ganó en casa. Y desde ese entonces creo que no ha traído un papel tan bueno hasta esta selección que, bueno, lo venimos viendo que se ha trabajado desde el Mundial de Brasil 2014. Ese equipo cafetalero venció en la final a México. Sí. Esa es una de las dos finales que México ha disputado en Copa América, la del 2001. La anterior fue la primera, la de la Copa América del 93 en Ecuador, cuando pierde contra Argentina. Esas son las dos participaciones, México 2 subcampeonatos, pero ha sido constantemente un animador. Yo no lo veo menos que semifinales, honestamente, pese a que el cruce Pero sería entonces- con Chile o Panamá. Tú como periodista, Sí. ¿para ti sería un fracaso que México no llegue a ganar la Copa América? Sí, no, bueno, no creo que pudiéramos ser tan drásticos de decir es un fracaso si Exacto. México no gana. No puede No ser. creo que el análisis pase por ahí. Me parece que México sí está obligado a estar entre los 4 Sí, mejores. Claro. Y si llega a la final, tiene muchas posibilidades de ser campeón. Vaya, Porque pero ¿contra estaremos quién? hablando de que ha mantenido un proceso. Sí, por supuesto. Claro. Tiene 21 partidos sin derrota la selección mexicana. Ahora, pero 11 victorias consecutivas. Claro, goles Ninguna en otra selección contra, en el claro. mundo sí, tiene esa digo, marca. pero tampoco podemos volvernos locos cuando caiga la primera. Claro que no. No claro podemos que no. tampoco, digo, si es un Y 7-0 tampoco estamos del otro lado sería. porque con Chepo de la Torre todo pintaba muy bonito. En el primer año. En el primer Que año. bueno, el y ya Chepo creo que después- también la Todo el actitud no le ayudó 2012 se mucho, ¿eh? mantuvo invicto. No, pero Sí, el como Chepo el tenía Chepo. muchas actitud no le ayudó rencillas mucho. también con la prensa. ¿no? Muchísimo, Siento que era muchísimo. No era un tipo infumable para... Muchísimo. para Pero la ustedes gente. creen que con el paso del tiempo Juan Carlos Osorio no va a entrar en el Es que juego de tiene la más prensa? experiencia No. que el Chepo. Es un tipo más Sí, inteligente. mucho más inteligente. mediáticamente. Desde cuando es que habla Sí. ya de parados es otra mentalidad, ya De es hecho, es otra muy cosa. inteligente y León no me dejará mentir. En rueda de prensa, inclusive se ha platicado mucho que cuando le quieren sacar alguna nota interesante, él empieza a hablar y los empieza a envolver Sí. hablando de fútbol y siempre Sí, se zafa de esas es como cosas. si te contara un cuento, Claro, ¿no? Palabras entonces, dulces. no te y dice nada, pero ya te- somníferas a claro. veces y en realidad duerme, ¿no? La posibilidad sí, de sí. entrar en una polémica. Y además, yo tengo la oportunidad en varias coberturas, estuve en el partido contra Senegal en Miami y también en el eliminatorio contra Canadá en Vancouver y pude platicar con Osorio fuera de cámaras, como nos acercábamos muchos reporteros por separado y es un tipazo, en realidad puede platicar contigo 15, 20 minutos, 25 minutos en una charla, como les decía yo, de una tertulia, de un café, Sí, por se supuesto. sienta contigo y te platica y las preguntas que le haces te las responde de forma honesta. Es decir, no hay mucho que le pueda uno juzgar desde ese lado. Y tampoco en su sistema de rotaciones porque le ha dado buenos resultados a México. Pero yo lo que sí decía, reitero, es poner a los jugadores en la posición en donde más cómodos se sienten. Sí. Sí, ¿No? sí, claro. Como bien lo dice, si no es un desperdicio, Sí. más sabiendo qué tipo de jugadores se está desperdiciando, ¿no? Que son de mucha calidad Ujú. futbolística. En este aspecto que, por ejemplo, Juan Carlos Osorio no es mucho de dar alineaciones, tú a lo largo de los años
has generado una cartera de contactos, futbolistas, Sí. tienes buena comunicación. ¿Es fácil o difícil sacarle, por ejemplo, ellos ya saben con qué parado van en el partido, por Ellos ejemplo, contra Venezuela? se enteran 2 o 3 horas antes del partido. Y les causa Por cierta... ejemplo, es fácil Sí, porque no estás comunicarte preparado, con no la estás- Juni y decir, échame una exclusiva. Sí, o- uno tiene contactos, pero también uno sabe hasta qué dónde? punto, sí, hasta qué punto es invasivo y hasta qué punto también vale la pena ganar una nota. Es decir, de repente se volvió muy importante, entre comillas, dar el 11 inicial antes que nadie. Y en realidad es un tanto irrelevante, al final de cuentas. Juegue con Que es quien como juegue. jugarle al brujo. La selección sí, y entonces si uno quema un contacto, por ejemplo, hoy, hey, pásame la alineación, ¿no? Dime la alineación de un jugador, directamente a un jugador, ¿no? Que sí lo hemos hecho. Bueno, pues si la pregunta es Luego sí, lo sí lo hemos hecho. luego lo queman. Exacto, pero si lo vas a estar haciendo cada partido por lo camaleónico que se vuelve Osorio, entonces yo pienso que al final del día no vale la pena, ¿sí? No vale la pena estar quemando esos cartuchos Sí, con tú. las fuentes con las que sabes, porque tampoco todos los jugadores te lo van a decir, Y tu son imagen, ciertos. por supuesto. Sí, y de repente fallarás en alguna alineación o de repente ya te van a decir, bueno, ya estuvo, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. yo pienso que no es tan relevante Sí. el 11 inicial y menos en este proceso. Creo que terminaremos aprendiendo, los medios de comunicación, que no es tan importante conocer el 11 inicial de Osorio antes de los partidos. Los jugadores no lo saben, ¿eh? Y a veces, y ahí va otra anécdota, Osorio se levanta temprano el día del partido y va a la caminadora siempre, 7 de la mañana. Cuentan que a veces el propio Osorio en la caminadora se le viene una idea a la cabeza y dice, voy a modificar todo lo que trabajé ayer y voy a poner a tal jugador en tal posición. Y en la charla técnica, 3 horas antes del partido, se lo comunica a los Así jugadores. como amateur que... Así como que Ibas en a ese ver dónde momento estaba se tu le iluminó la registro. cabeza Ah, y es tal. que ese tipo Y de otras técnicos, veces claro. rasurándose es con donde ha decidido, ha dicho, creo que esta es la clave. Claro, ¿no? ese tipo de técnicos tienen luego esos modos, ¿no? Como el estilo Jugando Nico Bielsa, ¿no? Que contra se le el paraba en la rival. madrugada, claro. Como y- Bielsa, y por son ejemplo, ideas, ¿no? ¿no? ¿Tú estabas a favor o en contra cuando se anunció Juan Carlos Osorio? ¿Querías un entrenador Yo, mexicano? yo lo que dije siempre es, vamos a darle el beneficio. Por de la duda. supuesto, Claro, por ¿sí? supuesto. Ya No basta, le fue bien en México, pero es un técnico con blasones. ya basta el carrusel de los mismos técnicos mexicanos, Sí, por Muesa supuesto, o no, por ya. supuesto. Hoy vamos a ir a una pausa para que toquemos el tema también del famosísimo y el mal nombrado mercado de piernas que hubo en Cancún. Así es, no se vayan, te recuerdo nuestro... Me corta. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso ya en el mundo del fútbol para hablar del famosísimo y conocidísimo draft de la Liga MX. León, tú has estado en ediciones previas. ¿Cómo se ve un draft que para muchos sigue siendo como un mercado de piernas literalmente, que parece que son esclavos en vez de futbolistas? Sí, es que en realidad lo son, están sujetos a las negociaciones de los clubes y de los representantes, y el futbolista vive muchas horas de incertidumbre, sobre todo aquel que busca una alternativa de jugar en otro club, o bien, en el caso contrario, que espera y estima quedarse en el equipo al que pertenece. Muchas veces el jugador ni siquiera tiene anuencia, ¿sí? Sí, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Jimmy Lozano, antes de retirarse, estaba con Pumas, ¿sí? Pumas no le encontró ningún club en primera división. Y Pumas, sin el consentimiento de Jimmy Lozano, lo puso en el draft del Ascenso MX. Pumas negoció directamente con el equipo de Alebrijes de Oaxaca y logró la venta del jugador Alebrijes de Oaxaca. En ese momento la familia San Román dijo, perfecto, es un jugador mediático, es un jugador que nos puede ayudar en el ascenso, y anuncian el fichaje de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano dice, señores, yo no he firmado nada. A mí en qué momento me preguntaron si quería ir a ese equipo o no quería ir a ese equipo, y en ese momento Jaime Lozano tomó la decisión de retirarse. Ofreció personalmente una disculpa, me consta, a la familia San Román, les digo, no es cosa suya, pero yo no me veo jugando en el ascenso, no es el target que tengo. Y Jimmy Lozano hoy ha concluido su carrera de entrenador, fue campeón con la sub-20 de los Gallos Blancos del Querétaro el torneo anterior, ahora será auxiliar de Vucetich en el primer equipo de los Gallos. Ahí está un ejemplo perfecto de que la dignidad está por encima de la esclavitud, como parece ser el draft. Es uno de muchísimos. Uno observa jugadores, 200, 250 jugadores sin equipo, que ahora se ha creado la comisión del jugador y entrenan, no les pagan, pero tampoco les cobran. En la comisión del jugador obtiene recursos del 1% del salario de todos los futbolistas, así se complementa. Digamos, se solventan los gastos de la comisión del jugador. Pueden entrenar aquí en las canchas de Acoxpa, del Seminario Mayor, pero son todos esos jugadores sin equipo, ¿sí? O sea, hay muchísimos conocidos, Armando Navarrete, César Villaluz, jugadores que terminan entrando, por ejemplo, ahora al ascenso, como Enrique Esquerra, como Gerardo Lugo, como Luis Michel, como Daniel Udueña. Vean a qué llega este fútbol mexicano, y las palabras de Almeida, esta vez, dijo, es mi primera vez, pero esto es como si tratáramos con mercancía, y los jugadores son seres humanos. Así es, son tratados así. Haciendo un paréntesis en esto del draft, como bien lo dices, ¿no? Hay veces, el claro ejemplo es Jimmy Lozano, retirarse con dignidad. Qué mejor eso, ¿no? Ahí está Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, míticos jugadores mexicanos que estuvieron literalmente como fantasmas en el ascenso, y eso creo que mancha un poco sus carreras, ¿no? Ya entrando un poquito a lo del draft, me parece que sí es un tema que ni en Europa se maneja así, a pesar de que mucha gente dice que es lo mismo al final del día. Creo que no, creo que esto es denigrante, y como bien lo dices tú, León, tú que has estado en el draft. Sí, no, es tremendo. No, aparte hay de drafts a drafts, podemos ver el del NFL, que es un show, que es un espectáculo, pero son de chavos que van apenas a dar el primer paso. Aquí ya son jugadores de 30 o jugadores jóvenes, pero que exactamente como tú dices, León, no saben ni siquiera que están sus piernas ahí. Y un caso, Ismael Sosa, él dijo, yo no me quiero ir, pero bueno, si Pumas aceptó, el Gullit y necesita el dinero, abrió la cartera, necesita pues dinero, adelante. claro, por supuesto. Entonces, desafortunadamente no nos puede ser Yo más. creo que va a desaparecer, pero no sé si, por ejemplo, ahora hubo nada más 75 movimientos. ¿Tú por qué crees que haya habido tan pocos? Porque últimamente, bueno, hay dos razones. pasado hubo más de 150. Sí, ¿no? fueron de hecho 41 movimientos menos que en el draft anterior. Fueron 106 en el draft anterior, 116 en el draft anterior, 75 en este. Solo 18 transferencias en compra definitiva. ¿Qué significa? Que un club adquiera los derechos federativos de otro a través de la compra total del pase internacional. Los demás, sí, es decir, de 18 a 75, el resto de las transferencias fueron en préstamos de 6 meses o de un año, con o sin opción a compra. ¿Qué significa esto? Dos cosas.
la lectura está clara. El draft ha dejado de ser eso que espera el aficionado, de encontrar bombazos, de encontrar fichajes sobresalientes, etcétera. Porque si estamos hablando de que lo más interesante de este draft fue la contratación de última hora de Ponchito González con Rayados de Monterrey, la llegada de Ismael Sosa, que me parece que hizo un temporadón con Pumas, Sí. a Tigres, el hecho de que Cruz Azul solamente contrató a Adrián Aldrete, de que Pumas se desarmó, de que las Águilas del América solo oficializaron la transferencia de Silvio Romero cuando lo habíamos dado 10 días antes en ESPN. Es decir, ha perdido fuerza el draft. Sí. ¿Qué pasa? La regla 10.8, bajo la cual a partir del próximo torneo los clubes pueden registrar todos los extranjeros o naturalizados que quieran. Pueden tener 20 si quieren. El tema es que a la hora del partido, en el registro que entregan en la hoja al cuarto oficial, al cuerpo arbitral, en donde hay 18 elementos elegibles al partido, 10 máximo pueden ser no nacidos en México y 8 tienen que haber nacido en México o haber sido registrados como mexicanos antes de los 18 años. Okay. Por ejemplo, en el caso de los mexicoamericanos. Aunque estén en la banca, aunque sean 10 Sí, por titulares supuesto. extranjeros y uno nada más Sí, por mexicano. supuesto. Esta regla está cambiando la configuración de cómo los clubes se aproximan a las transferencias. Y viene de la mano con el hecho de que si se pagan más de 7 millones, casi 8 millones de dólares por Ismael Sosa, significa que el mercado mexicano está inflado, está Infladísimo, volado. por supuesto. Muy volado. Si Sí, ya bien se lo dijo. Corona se venden más de 3 millones de dólares Claro. a Xolos de Tijuana, el mercado está inflado. ¿Qué hacen los clubes? Pueden contratar a los extranjeros que quieran sin limitaciones, pues van al mercado sudamericano Europeo. o incluso europeo a conseguir jugadores en 4 millones de dólares, que son la mitad Sí, del por precio, ¿no? supuesto. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso el draft ya no es tan Claro. interesante. Judith, ¿tú crees que este draft se tiene que ir por el bien del fútbol mexicano, pero principalmente por el bien de los jugadores? Totalmente, yo creo que también en un par de años igual y las cosas van a cambiar. Lamentablemente hay muchos intereses de por medio que pues bueno, no podemos hacer nada. Sobre los jugadores, los cambios que hay, pues bueno, algunos ya eran muy esperados, como pues la salida de Darío Benedetto del América, pues tienen que buscar a alguien que fue a Silvio Romero. También por otra parte me parece que Pablo Barrera regresa a Pumas, que también fue como algo que yo no esperaba en lo absoluto, pero de ahí en fuera creo que hay cosas que no hay movimientos no muy sorpresivos. También Ismael Sosa, que se va a Tigres, yo creo que es de los que más llama la atención. Sin embargo, creo que no hay nada nuevo, no hay nada bueno que rescatar de este draft. No hubo la famosa bomba, ¿no? Yo creo que sería la de Ismael Sosa, pero Ni sí, tan era algo bomba. que también ya se escuchaba, ¿no? No hubo esa famosa bomba donde a la mejor hora Chivas compra a Carlos Vela, por ejemplo, que eso ya puede hacerlo después porque está en extranjero, pero una bomba no surgió, ¿no? No. En este draft, ¿no? El famoso soldado del América. Le vas a la América, ¿sí o No, José Ramón se ha encargado de hacerle creer a la afición que yo le voy a la América, no, yo le voy a los Pumas, pero tengo 4 años y medio cubriendo el día a día del América. ¿No está y pegado sí, nada? Digo, en alguna el cariño, alguna cosa. te lo voy a Exacto. reconocer, Emanuel, el cariño a mucha gente dentro del club, sí, Sí. eso sí, a jugadores incluso, tengo una gran relación ¿Qué tan con cierto muchos es que los jugadores juegan en Pumas, pero pasan a América y es otro jugador? No necesariamente, ¿eh? Me parece además que me ha tocado también caer en una época en blandito. Es decir, de los 4 años y medio que he estado cubriendo la Fuente del América, que puedo decir que es la más difícil de cubrir, Sí, ¿no? sí, sí. Porque en el día a día, quitando quizás selección mexicana, me ha tocado presenciar ya 4 campeonatos, una final perdida, y también jugadores que a diferencia de otras épocas en donde a lo mejor imperaba la soberbia o jugadores que eran muy egocéntricos, etcétera, creo que ha habido también una base de muchos futbolistas muy humanos en esta etapa en América. Yo he construido muy buenas relaciones con Miguel Ayun, con Moisés Muñoz, con Hugo González, con el mismo Aquivaldo Mosquera en su momento, el propio Oribe Peralta. Yo tengo muy buena relación con él, más allá de esa entrevista que le molestó muchísimo que dio a ESPN y que también al club le molestó. Es decir, hay una buena época en esta etapa de los últimos 4 años y medio para cubrir al América, y sí tomas mucho cariño a ellos, ¿no? No creo tanto en eso de que se transforman los jugadores, algunos sí, no todos, pero hay mucha gente que no se ve, ¿sí? Que era lo que yo decía también, por ejemplo, cuando hay adeudos de clubes, dicen, no les han pagado a los futbolistas, ni al entrenador, ni al cuerpo técnico. Y al que hace Sí, el aseo. y los personal de intendencia, y los administrativos, y seguridad, y Sí, toda la claro. gente, los jardineros, Sí, toda claro. esa gente tampoco cobra, y no gana lo que gana un futbolista, No, ¿no? ni cerca, por supuesto. Con ellos, en América he tenido una gran relación con mucha gente, ¿no? Eso sí, puedo decir que le tengo mucho Y cariño. por ejemplo, en el medio futbolístico, tú que estás, sea América, sea Pumas,
los campamentos en los que hayas estado, Sí. o lo que tú hayas cubierto, ¿cuál es el personaje más complicado que te ha tocado, ya sea entrevistar, ya sea cubrir, ya sea platicar? Un personaje que tú hayas dicho Ni con tirabuzón le saco las palabras. infumable. Exacto. Pues es difícil entrevistar, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? No es tan sencillo, es un No es el ídolo personaje... del pueblo, como dicen. Sí, no, es un tipazo con la gente, pero tampoco es muy cercano a los periodistas. No. Es un No, porque sabe La que la defensiva. relación no es... complicado, sí. ¿no? Sí, sí. Es difícil a él. Y hay otros jugadores que no les gusta aparecer, por ejemplo, Paul Aguilar, ¿no le gustan entrevistas, André Pierre Guignac, no le gustan entrevistas, Salvador Cabañas, jamás hablaba con los reporteros, gente con la que es muy difícil aproximarse, ¿no? O establecer algún vínculo, una relación, porque no se sienten a gusto Claro. ante las cámaras, ¿no? O porque son simplemente alzados, ¿no? Sí. Sí. Judith, ¿alguna pregunta antes de irnos ya? Más bien yo les platico que en Twitter tenemos ahí algunas menciones. Tenemos una mención del señor José Antonio Ramírez, que le pregunta a León Lecanda más bien que si esta es una nueva faceta o si ya va a estar aquí con nosotros. Sí, estamos intentando Estamos que se quede. intentando De hablar. hecho ya son 2 tweets. Aquí tenemos también otro de Salomón, porque está muy largo, Salomón 57, 58, charalá, charalá, que también le pregunta a León que cómo puede vernos, que si es una nueva faceta, que si va a estar ya aquí en el programa. Entonces, tú Ya te dirás, quieren León. aquí. Ya nos quieren aquí Ya en Mundo estamos Fútbol. hablando, ¿no? Para Vamos a hablar del sacarlo de allá. contrato. No, yo trabajo para Sí, ESPN, claro. pero acepté la invitación porque además son grandes amigos y porque Gracias. hay que apoyar, y lo hablábamos al principio del programa, hay que apoyar los proyectos y hay que apoyar los sueños de la gente que se esfuerza por destacar, por hacer diferencia, por decir, tengo una idea, una meta clara y la voy a conseguir tarde o temprano, y creo que Les prometemos por eso estoy agradecido de la invitación. Que más adelante, si León y su agenda lo permite, que no esté viajando a Japón, que no esté viajando a los Juegos Olímpicos, algo así, Este con programa. mucho gusto sabe que esta es su Estaremos casa, aquí, que estará de invitado. vuelta, gracias. Te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros, León, de verdad. No, al contrario, gracias, y solamente nos hizo falta ahí que siempre se quedan cosas en el tintero. Pero bueno, antes de- Francia 2-1 exacto. sobre Francia, Rumania. ¿Quién es tu favorito para la En Eurocopa? el inicio, Inglaterra. A mí Inglaterra. me gusta mucho. ¿No ves sí. algún caballo negro? Porque aquí decían que Bélgica, ¿tú ves? Bélgica, Bueno, sí, Bélgica está fuerte, Es buen Inglaterra equipo, está sí. fuerte. Me parece que Alemania, más allá del Por proceso de supuesto. cambio, tiene que ser una selección protagónica. No se vio también hoy el anfitrión, Francia, No, termina para ganando nada. con el gol de Dimitri Está Payet muy parchada. al minuto 88. Está muy parchado, son muchas Sí, bajas, ¿no? muchas Benzema, bajas importantes, claro. Valbuena, Yo Gameiro, completo sí es favorito, sin duda, pero con esto no lo... Varane, Sí. Mathieu, son Sí. demasiados jugadores de primera línea que Claro. no están con Claro. Francia. Pero bueno, por ser local también tendría que estar en semis por lo menos. León, muchas gracias por enriquecer tanto mundo No, del hombre, por fútbol. favor. Cuando quieras regresar, esta es tu casa. Gracias, Axel. Y a ver si otra vez nos das una charla de anécdotas. No, porque bueno. una hora no es suficiente. Sí, no, de aquí en un par de programas seguramente va a recolectar unas cuantas, así que por Que eso... me acuerde también. Sí, si no van a acabar, Axel, gracias. Muchas gracias a toda la familia, amigos que nos siguieron. León Lecanda en Mundo del Fútbol. Y recuerden, si la vida es breve, jueguen fútbol. Judith, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, nos vemos dentro de 15 días, pero aquí va a estar Jean-Michel la próxima semana. Y rápido nuestro Twitter, @footmoon2015, para que no se pierdan nada de lo que acontece en el mundo del fútbol. Diego. Bueno, pues un placer haber tenido hoy a León Lecanda aquí, la verdad. Gracias. Como bien lo dijo Axel, nos enriqueciste muchísimo el No, programa. por favor. Esta es tu casa y bueno, compañeros, un placer haber estado con ustedes. Como quiera que sea, aunque Leo no esté aquí, por supuesto también invítelos para que nos sigan viendo. Sí, en este por proyecto, favor. Por favor. A la invitación todos los viernes a las 7 de la noche, Mundo de Fútbol, conducido por mis queridos amigos Emanuel, Diego, Axel, Judith. Hay que apoyar los proyectos y hay que creer en que las alternativas y la oferta va más allá de los medios tradicionales, de los Sí, canales sí, grandes, por supuesto. y que también proyectos así pueden tener la oportunidad de consolidarse y de dar muy buena información, ¿por qué no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gracias, León. León. Estamos Gracias. aquí al pendiente y bueno, me despido y nos estamos viendo el próximo viernes, ya sea en Mundo de Fútbol por www.astele.tv. Gracias y muy buenas noches.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Daño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.